Vamos a compartir esta pantalla. Ahí estamos. Muy bien. Profesor, ¿le paso una consulta? Sí, cómo no. Usted dijo que el teorema del coseno nos servía cuando nos daban tres lados o un ángulo y sus lados adyacentes. Claro, sus lados formadores, sí. Sí, y el teorema del seno, ¿cuál sería más o menos la regla? Y bueno, ¿Cuándo? ahí vos lo podrías utilizar si es que tenés dos ángulos y uno de los lados, por ejemplo. ¿Sí? O si tenés un ángulo y los dos lados que no son adyacentes. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, bacanudo entonces. Vamos a iniciar. Vamos a hacer, creo que habíamos quedado en el ejercicio 11 ayer, así que vamos a hacer, o a por lo menos interpretar algún ítem del ejercicio 12. En el ejercicio 12, lo que nos dice es que identifiquemos a qué cuadrante va a pertenecer las afirmaciones que se dan. Por ejemplo, en el apartado A, me dice que la tangente de θ es mayor que 0. Que sea mayor que 0 significa que es el equivalente a decir positivo, ¿verdad? Y además, el seno de θ es menor que 0, o sea que sea negativo. A ver, si yo tomo o recuerdo mi sistema de ejes cartesiano y recuerdo dónde el seno es positivo y dónde el seno es negativo, vamos a tener por lo menos una de estas, que sería esta, y a partir de la cual yo podría deducir la otra. A ver, ¿dónde el seno era negativo? En el segundo y en el tercer cuadrante. No. En el tercero y en el cuarto. Estamos hablando del seno. Bien, si el seno es negativo, estoy en el tercero y en el cuarto cuadrante. Pero fíjense que además me dice que la tangente debe ser positiva. Como sabemos, la tangente se podría expresar, en este caso como es de θ, seno de θ sobre coseno de θ. Si a mí me dicen que la tangente es positiva, pero que el seno es negativo, ¿cuánto o qué valor debería de tener el coseno para que esto sea positivo? Negativo. Negativo también. O sea que si el seno es negativo, el coseno también debe ser negativo. ¿Y dónde el coseno es negativo? Ahora sí, en el segundo y en el tercer cuadrante. O sea que, ¿dónde estaríamos situados? Si queremos ya afirmar esta expresión que tenemos acá. Estaríamos Cuarto. en el tercer cuadrante. ¿Está claro? Acá. Bien, a ver, veamos alguna otra. Podemos ver el apartado F, que está interesante, en donde dice todas las funciones trigonométricas tienen el mismo signo. Todas las funciones tienen el mismo signo. Cuando decimos
todas las funciones, ¿nos referimos a quién? Al seno de tita, al coseno de tita, a la tangente de tita, a la cotangente de tita, a la secante de tita y a la cosecante de tita. A ver, yo voy a borrar un poquito esto para que, obviamente, hagamos nuestra representación ahora acá. ¿Mm? Vamos a hacer lo siguiente. Tomemos el seno como primera función. ¿El seno dónde es positiva? Primero y el segundo cuadrante. En el primero y en el segundo cuadrante. Bueno. ¿Dónde el coseno es positivo? En el primero y en el cuarto. ¿Dónde la tangente es positiva? Recién vimos un caso en donde la tangente es positiva en el primer cuadrante porque tendría seno y coseno con igual signo. Y además, en el tercer cuadrante, en De donde el uno y en seno el y el tercero. coseno, muy bien, tienen igual signo también, además que en este caso negativo. Bueno, fíjense que acá ya hay una tendencia, ¿verdad? En el segundo, en el tercer y en el cuarto cuadrante, seguramente no va a ser lo que nosotros estamos buscando, porque nos piden que todas las funciones tengan el mismo signo. ¿Sí? Y acá estoy viendo que el seno está acá, el coseno está acá, la tangente está acá. Pero si yo tomo como referencia el primer cuadrante, fíjense, tengo que el seno, el coseno y la tangente tienen el mismo signo. Y es a partir de ellos que yo, por ejemplo, podría establecer el signo de la cotangente, de la secante y la cosecante. Porque la cotangente es la recíproca de la tangente. O sea que si esto es positivo, la cotangente va a seguir siendo como positiva. ¿Está claro? Positivo. Ahora, la secante, yo sé que es 1 sobre coseno. Si el coseno es positivo, 1, que es positivo, por regla de los signos, 1 sobre el coseno, que es positivo, me va a dar un resultado positivo. O sea que la secante también estaría aquí, al igual que la cotangente, y la cosecante, que es 1 sobre seno, si el seno es positivo, obviamente 1, que ya es positivo, dividido en un valor positivo, me va a dar como resultado otro valor positivo. O sea que en el primer cuadrante van a estar todas las demás funciones, ¿sí? O sea que acá va a estar la cotangente de tita, acá va a estar la secante de tita, y además va a estar la cosecante de tita. ¿Está claro, chicos? Fíjense que hemos hecho todo un análisis simplemente de signos, sabiendo en dónde estarían ubicados el seno, el coseno, simplemente, ¿no? Porque la tangente puede ser deducida justamente de ahí. Bien, a ver, vamos a hacer ahora un par de ítems del ejercicio 13, también teniendo en cuenta lo que vimos ayer. Vamos a hacer un poquito más grande nada más a esto. Y ahí. Esto tiene que ver con el hecho que vimos ayer de sumar, restar, pi, ¿se acuerdan? Bien, a ver, vamos a hacer, por lo menos, vamos a tratar de ubicarlo, ya que no tengo transbordador acá, vamos a tratar de ubicarlo más o menos a los ángulos.
Dice, determine, sin usar la calculadora, cuánto valen los siguientes ángulos para las funciones dadas. El seno de 240 grados. Bueno, nosotros tenemos que ubicar 240 grados. ¿Cómo sería eso? Y bueno, recordemos que yo tengo que partir desde acá, desde la parte positiva. Si yo hago este recorrido, ¿cuánto habré recorrido? 180, ¿no es cierto? O sea que me están faltando 60 grados más por acá. O sea que el ángulo en cuestión sería generado por una recta como esta. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Sí, Sí, profe. Bien, entonces acá tengo 240 grados. Bien, la pregunta es, ¿qué valor tiene el seno aquí? Negativo. O sea que el 60. seno de 240 tiene un valor negativo. ¿Sí? Primero y principal. No sé cuál será ese valor, pero seguramente es negativo. ¿Sí? Muy bien. A ver, ¿se acuerdan lo que vimos ayer? ¿Cómo puedo relacionar este ángulo con otro que yo pueda conocer? A ver, ¿se les ocurre algo? ¿Cómo era la pregunta, profe? ¿Cómo hago para relacionar este ángulo con otro más chico y que me dé el mismo resultado en valor absoluto que este que yo tengo acá? A ver, estará, Ángulo hace la continuación en el primer cuadrante. a ver, sería algo parecido a lo que el compañero está diciendo, sería algo como esto. Eso que no era ángulo opuesto o algo así. Muy bien, o sea que, pero recordemos que este concepto que estamos usando acá, en realidad, no es que sea ángulos opuestos por el vértice. Podría utilizarlo al concepto, pero en realidad lo que a mí me interesaría es que nosotros determinemos este ángulo a partir de lo que habíamos visto ayer. ¿Se acuerdan cuando decimos relación entre los ángulos y los otros ángulos cuando teníamos o diferían en más o menos pi? O sea que este ángulo, por ejemplo, alfa, que yo tengo acá, sería lo mismo que relacionarlo con este de 240. ¿Cómo sería en ese caso? A ver si a alguien se le ocurre. 240, le faltan 30 para hacer 270, entonces podemos determinar eso en el ángulo del primer cuadrante. Ujú. Pero te acordás que nosotros usamos valores que estaban con pi. 3/4 de pi. Ajá, a ver. ¿Podría ser el pi más alfa, profe? Algo parecido, algo parecido. Acuérdense, yo tenía que el seno, en este caso le podríamos llamar beta, este más grande, terminaba siendo igual a quién. Alfa. Al seno de quién. Y fíjense que tengo que relacionar esto que está aquí. Alfa. De 240. Menos Ahí va queriendo, va queriendo. Era pi menos
este ángulo que yo tenía acá. 240. Y esto terminaba siendo igual a ¿quién? Al seno, en este caso, del resultado, que sería 180 menos 240, es menos 60, pero recordemos que el seno de menos 60 es igual a menos el seno de 60. ¿Cuánto vale el seno de 60? Bueno, este ustedes lo podrían deducir si se acuerdan de la tablita que vimos ayer. O sea, sin la necesidad de usar la calculadora, a eso me refiero. ¿Sí? Y ese es el objetivo, que tiene este ejercicio. ¿Sí? ¿Perdón? La raíz de 3 sobre 2, ¿que no era? Bueno, sí, es justamente, si no me equivoco, 0,866. ¿Eh? O sea que este será menos 0,866, aproximadamente. ¿Sí? O como dijo el compañero, que está bien, menos la raíz de 3 sobre 2, en este caso, porque no hay que olvidarse que hay un signo menos aquí. ¿Sí? Bueno, a ver, hagamos otro. ¿Qué pasa si yo tengo el coseno de 390? Bueno, acá ya hemos dado más de un giro, ¿verdad? Acá hemos dado más de un giro. Entonces, vamos a ver si podemos borrar prolijamente esto. Ahí. 390 sería ¿cuánto? Bueno, yo acá tengo 360 hasta que doy un giro y tengo 30 grados más. Esto sería 390. Pero bueno, acabamos de decir justamente de eso, que hemos dado un giro y además uno más. Esto sería por deducción 30 grados. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, acá hemos dado más vueltas, ¿verdad? Así que acá yo tendría que usar ¿quién? El 2pi, ¿se acuerdan? Esto, 390, sería lo mismo que tener 2pi más el ángulo alfa. O sea que el coseno de 390... ¿Por qué 2pi? Y 2pi es 360, o sea, diste vuelta o diste una vuelta completa, 360, y además tenés que sumarle 30 grados porque el ángulo es 390. ¿Está? Sí. Y esto sería lo mismo que tener el coseno de 30 grados. Y si nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Cuando damos el giro completo, vamos a parar a este punto en donde veo que el coseno, medido sobre x, está en el primero y cuarto cuadrante, lo cual me indica que es positivo. ¿Sí? Y hemos deducido que alfa es 30 grados. Así que para un ángulo de 30 grados, el coseno también va a ser medido en la dirección positiva de las x, razón por la cual acá se mantiene el signo. Les voy a pedir que ustedes lo verifiquen y me digan cuánto vale el coseno de 390 y si es igual al coseno de 30. Sí, es igual. Igual. Es igual y además es igual al seno de 60, ¿verdad? Ya que esto es raíz de 3 sobre 2. Exactamente, profe. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Así es como nosotros deberíamos de realizar nuestro trabajo en el punto 3. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar al punto 15 porque el otro es muy parecido, así que no nos vamos a detener mucho. En el apartado 15, fíjense, nos están diciendo que respondamos con verdadero o falso, ¿sí?, a cada una de las afirmaciones que tenemos ahí.
Bueno, a ver. Yo voy a bajar un poquito más. Ahí está. Vamos con el apartado A. En el apartado A dice, si el coseno de alfa es igual a 0,3, eso implica, además, que si alfa es mayor que 0 y menor que 2pi, entonces hay un único valor de alfa tal que verifica esto. ¿Está? No sé si quedó claro. A mí me dicen que el coseno de alfa vale 0,3. Ahora, si alfa puede estar medido entre 0 y 2pi, es decir, a lo largo de un giro, dicen que hay un único valor de alfa tal que verifica esto. ¿Será cierto eso? Bueno, a ver, veamos, vamos a plantear también. Ya. Perdón. Vamos a plantear el sistema que tenemos de eje y suponiendo, ¿sí? Suponiendo, alfa estaría, por ejemplo, aquí. Igual, por supuesto, vamos a hacer las verificaciones y todo como corresponde, ¿no? Ahí. Yo digo, este es alfa. Acá yo mediría el seno, acá como sabemos está el coseno. Sabemos que 360 o 2pi es un giro completo. La pregunta es, ¿hay un único valor de alfa para el cual el coseno de ese ángulo me va a dar 0,3? Suponiendo que esto sea 0,3, ¿no? ¿Qué les parece? Insisto, recuérdole a ustedes que el coseno se mide acá, en la horizontal. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿hay un único valor de alfa para el cual el coseno me va a dar 0,3? No, ¿Cuál No. sería el otro valor? No. Si es que es sí o si es que es no, hay que justificarlo. en el cuarto cuadrante encontramos el ángulo, ¿Qué ángulo? el alfa del cuarto cuadrante. ¿Cómo se llama? Se llama menos alfa. O sea que si yo hago esto, que es lo que usted me dice, este ángulo que está acá se llama menos alfa. Y efectivamente, para menos alfa, yo también voy a obtener el mismo valor. ¿Sí? O sea que para alfa y menos alfa, el coseno va a ser exactamente igual. O sea que, si por ejemplo, alfa vale 30 grados, significa que para un valor de ángulo igual a menos 30, yo voy a tener lo mismo. Ahora, cuidado en decir también que yo voy a usar menos alfa, porque menos alfa no está dentro de este rango. Entonces, ¿cuál sería el ángulo que yo tengo que tomar? O decir que alfa en realidad va a ser 2pi igual a menos ¿quién? alfa. Va a ser igual a 2pi. ¿Sí? ¿Lo escucho? 2pi menos alfa. Bien. O sea que acá yo les voy a llamar, para hacer una diferenciación, alfa primo. ¿Sí? Perfecto.
Y 2pi menos alfa está dentro del rango. Cuidado con eso, ¿no? Porque si bien ustedes saben que el coseno de alfa es igual al coseno de menos alfa, pero no tengo ningún ángulo negativo aquí. Así que cuando tengan que hacer la justificación, por favor tengan cuidado, ¿sí? Por ejemplo, a ver, hagamos una verificación. ¿Mm? Quizás no para ese valor de 0,3, pero veamos, llevado al ejemplo, si eso se cumple. Supongamos que alfa sea 37 grados. ¿Sí? ¿Cuánto va a valer alfa prima? Y bueno, será 360 menos 37, que es ¿cuánto? 327, a ver, 323. Sí, ¿no? Sí, Bien. Entonces, verifiquemos por favor si el coseno de 323 es igual al coseno de 37. Da lo mismo, profe. Claro, bien. O sea que lo que hemos sugerido es correcto. Entonces, para este tipo de ejercicios, por favor, cuidado cuando nosotros tomemos el ángulo que esté dentro del rango que nos estén pidiendo, ¿sí? Nosotros, como les dije recién, sabemos que el coseno del ángulo es igual al coseno de menos el valor del mismo ángulo. Pero si nosotros consideramos ese valor negativo, estaríamos fuera del rango que nos propone, ¿no es cierto? Entonces, podría considerarse error. ¿Está claro? O sea que, en nuestro caso, ¿cómo contestaríamos? Contestaríamos que esto es verdadero. Ah, perdón. Nos decían que había un único valor. Discúlpenme, no hay un único valor. Acabamos de demostrar que hay más de uno. Entonces, esto es, discúlpenme, esto es falso. ¿Sí? Acabamos de demostrar que hay más de un valor. Y la afirmación decía que existía un único valor. ¿Sí? Bueno, a ver. Vamos con el apartado D. El apartado D. Me dicen que en el tercer cuadrante, el coseno de alfa es menor que el seno de alfa. ¿Será eso cierto? Bueno, ya que lo tenemos liberado acá el tercer cuadrante, nos vamos a aprovechar de eso para resolver nuestro problema. ¿Sí? Suponiendo que yo tengo un ángulo generado por esta recta, sabemos que siempre se mide desde el eje X positivo. Y yo digo, bueno, acá tengo el seno de alfa y acá está el coseno de alfa. La pregunta, ¿el coseno de alfa en el tercer cuadrante es menor que el seno de alfa? Bueno, primero que nada analicemos el tema signos. En el tercer cuadrante, ¿qué pasa con el coseno? ¿Cómo es? Es negativo. ¿Cómo es el seno en el tercer cuadrante? Y bueno, también es negativo. Entonces, ¿puedo asegurar que el coseno de alfa es menor que el seno de alfa? Y no, no lo puedo considerar. Primero, los dos son negativos. Habrá algún caso en el que sí, pero puede haber otro caso en el que no sea así. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí, O profe. sea que esto es depende falso. del ángulo. Exactamente, exactamente. A medida que esto crezca, por ejemplo, si yo tomo el ángulo hasta aquí, y bueno, si yo tengo este ángulo medido,
Fíjense, el valor del seno es todo este valor, mientras que el valor del coseno será este pedacito chiquito. O sea que en este caso, el coseno del ángulo sí va a ser menor que el seno. Pero cuando este ángulo esté cada vez más aplacado, ¿sí? Si por ejemplo yo lo tuviese así, ahí me estoy dando cuenta que el seno, que este pedacito, es mucho más chico que este. ¿Se dan cuenta? ¿Está claro, chicos? ¿Alguien quiere preguntar algo? No, mira vos. Bueno, Claro. listo. Vamos a agregar una nueva sesión. Entonces, para continuar, vamos a hacer, ¿qué les parece? ¿Hacemos el 16 o el 17? ¿Cuál quieren? ¿Níquel de carbón? Ah. De precinto. 16, profe. No. A ver, chicos, por favor, los micrófonos. Bien. ¿Cuál hacemos? ¿Ejercicio 16 o 17? El 16, profe. El 16. El más fácil quiere hacer usted. Bueno, hagamos el 16. El 17 quedará para que ustedes lo hagan, ¿eh? 16. Dice, en un triángulo rectángulo, la longitud de la hipotenusa es 3 veces la longitud de uno de sus catetos. Determinar las razones trigonométricas del ángulo opuesto a ese cateto. ¿Ok? Bien. O sea, tendríamos que plantear justamente un triángulo rectángulo. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Ahí está. Tenemos que la hipotenusa ¿Qué? dice que es 3 veces el valor ¿Qué? que tiene. Muchachos, por favor. No. ¿Pero quién es? Costilla, ¿podés cerrar el micrófono, por favor? Bueno. ¿Todos me escuchan, por favor? A ver. Sí, profe. Sí, profe. Bien, Sí, profe. listo. Entonces, suponiendo que acá esto vale A, esto vale B, y esto vale C, como ya habíamos dicho, es muy saludable, una vez que tengamos los vértices, colocar también el nombre de los lados, ¿sí? Acá la hipotenusa, bueno, va a ser igual a A. Y me dice que esto es igual, entonces, a la longitud de sus catetos. Acá yo puedo elegir, decir que esto es 3 veces C, o que esto es 3 veces B. ¿Está claro? Porque me dice de uno de sus catetos, no me dice de cuál, me dice de uno de ellos. Pregunta, ¿lo hacemos 3 veces C o 3 veces B? Lo que ustedes quieran. 3B. 3 veces B. Bueno, listo. ¿Sí? La hipotenusa va a ser 3 veces B. Muy bien. Nos pide que encontremos las razones trigonométricas del ángulo opuesto a ese cateto. O sea que me están pidiendo, con respecto a B, todas las razones trigonométricas. Por supuesto, no vamos a hacer todas, vamos a hacer algunas, porque a partir de ahí, ustedes saben, podemos encontrar el resto. Bien, para relacionar la hipotenusa con el cateto que supuestamente es dato, y yo tengo este ángulo, ¿qué les parece? ¿Cuál de todas las funciones trigonométricas podríamos usar para hacer ese primer paso? Y yo creo que el seno, ¿verdad? El seno de B
que sabemos es cateto opuesto sobre la hipotenusa, va a ser, el cateto opuesto de B es el lado B. Y la hipotenusa es 3 veces B. O sea que acá puedo simplificar y decir que el seno de B es igual a 1/3. Inclusive, ya a partir de acá yo podría sacar cuánto vale B. ¿No es cierto? No me lo están pidiendo, me están pidiendo solamente la razón. Bien, ¿qué pasa si yo quisiera encontrar el coseno de B? Bueno, esto ya es cateto adyacente sobre la hipotenusa. La hipotenusa la conozco, pero el cateto adyacente, es decir, este C, ¿lo conozco? No, no lo conozco, o por lo menos no lo tengo expresado en función de B. Entonces, ¿cómo harían para encontrar este cateto? ¿Qué podría utilizar? A ver, Teorema de Pitágoras. el teorema de Pitágoras. O sea, que por Pitágoras, yo sé que la hipotenusa al cuadrado, en este caso A al cuadrado, va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, B cuadrado más C cuadrado. Lo que yo estoy buscando es ver cuánto vale C. O sea que de acá yo diré que C cuadrado es A cuadrado menos B cuadrado, ¿verdad? Porque como quiero encontrar C, a este valor que es positivo lo paso hacia el otro lado. Y por último, puedo decir que C es la raíz de A cuadrado más B cuadrado. Pero como dijimos que la idea era poner todo en función de B, y acá tengo A y B, lo que sí puedo hacer es que a ese cateto A, yo lo reemplace o lo ponga en función de B. Recordemos que A no era ni más ni menos que la hipotenusa, y esta decía que era 3 veces B. Entonces, C será igual a la raíz de 3B al cuadrado más B cuadrado. O sea, en nuestro caso, 3 al cuadrado es 9, B al cuadrado es B cuadrado más B cuadrado. ¿Y esto es cuánto? Perdón, acá yo puse más y habíamos dicho que era menos, discúlpenme, ¿sí? Acá es menos. Y lo mismo va a ocurrir acá. Esto es menos. Y esto es menos. Lo voy a borrar para hacerlo prolijamente. Si no, esto puede dar lugar luego a alguna confusión. ¿Mm? Entonces, 9b cuadrado menos b cuadrado. Por lo tanto, c va a ser igual a la raíz de 8b cuadrado. Si nosotros aplicamos propiedad distributiva de la radicación con respecto al producto, yo podría expresarlo a c diciendo que esto es raíz de 8b. ¿Sí? ¿Está claro? Ahora sí, yo ya podría encontrar cuánto vale el coseno. Dijimos que era cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente, es decir, C, es raíz de 8b. Sobre la hipotenusa que dijimos era 3b. Yo puedo simplificar estas b y el resultado de la razón trigonométrica correspondiente al coseno será igual a la raíz de 8 sobre 3. ¿Sí? A partir de esto yo podría encontrar la tangente, y sí, yo sé que la tangente es seno sobre coseno, así que será 1/3 dividido en la raíz de 8 sobre 3. ¿Puedo encontrar la cotangente? Sí,
porque es la recíproca. Es decir, estará al revés. O sea, será raíz de 8 sobre 3 dividido en 1/3. La secante, ¿la podré encontrar? Sí, porque la secante es 1 sobre coseno. O sea que será 1 sobre la raíz de 8 sobre 3. O dicho de otra manera, como este 3 es denominador de denominador, pasará hacia arriba y esto quedará como 3 sobre raíz de 8. Y con la cosecante, algo similar. Es 1 sobre el seno, es decir, es la recíproca del seno. Y vamos a tener 1 sobre 1/3. O dicho de otra manera, va a ser igual a 3. ¿Sí? Esto se los dejo para que ustedes lo completen y cualquier duda me van a avisar. ¿Está claro, chicos? Sí, Bueno. A ver, yo voy a hacer acá una trampita. Bueno, veamos. Sigamos con los ejercicios. Vamos a hacer el ejercicio 19. Lo que sí les voy a pedir, por favor, en estos ejercicios que quedan, presten mucha atención. ¿Por qué les digo? Porque ejercicios de este tipo que vamos a ver ahora son las que muchas veces suelen ir en el parcial. Así que atentos, atentos. Vamos a ver el ejercicio 19. En el ejercicio 19 dice, a partir de los datos de la figura, hay que encontrar los valores que nos están pidiendo ahí. Yo voy a graficarlo para que quede más claro y vamos a ver cuáles son los datos que nos dan. Hay un horizontal acá, una vertical, y acá me están dando ese valor y este valor. Acá está el punto A, acá está el punto B, el punto C, el punto D, acá está tita, acá está alfa, y me dice que alfa, lo que sí les voy a pedir acá, hagan una corrección. Acá dice que alfa vale 30, y en realidad es al revés. Alfa vale 60 grados, tita vale 30 grados, y me dicen que AD, el segmento AD, es igual a 18 metros. ¿Sí? Y me están pidiendo que yo encuentre cuánto vale AB, el segmento AB, el segmento AC, el segmento BC y además el segmento BD. Es decir, casi todo lo que son catetos y diagonales. Bien. AD significa que esto que yo tengo acá es dato. La base, esta base, me la dan como dato y vale 18. Bien. ¿Por dónde empezarían ustedes? A ver. Bueno, fíjense. Si yo tomo este triángulo más grande, lo voy a dibujar acá, en chiquitito, por supuesto, yo tendría A, D, B. Y tengo, fíjense, ese ángulo como dato, ¿sí? Que vale 30. Y tengo este lado que vale 18. ¿Yo podría encontrar cuánto vale la diagonal? Sí, ¿Utilizando qué función? Pitágoras. sí. Pitágoras no se puede usar porque tengo solamente un cateto. Así que Pitágoras no se puede usar. Coseno. El seno de B. El seno de B. ¿Por qué? Porque el seno de B es cateto opuesto
Y el opuesto de B es ¿quién? 18. O sea que estoy utilizando un dato. Cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Al ángulo lo conozco? Sí. ¿Conozco el cateto opuesto? Sí. O sea que lo único que me falta es encontrar la hipotenusa. Vamos a despejarla primero. Esto que está dividiendo va a pasar multiplicando. Y la hipotenusa, que multiplicaba el seno va a pasar dividiendo. O sea que esto será cateto opuesto sobre el seno de B. Recordemos que la hipotenusa de lo que estamos viendo sería el segmento AB. Sería el AB. Bien. Vamos a usar entonces ya los datos que tenemos. AB será igual al cateto opuesto, que es 18, sobre el seno de 30 grados. ¿Cuánto nos da eso, chicos? 36. 36. Listo. Ya tenemos uno de los datos, ya podemos tachar acá el AB. Bien. ¿Podría encontrar AC? Veamos, si yo lo dibujo más chiquitito. Sí. Acá tengo A, acá estaría C, y acá tengo D. AD sigue siendo 18. Nada más que ahora, este ángulo que yo tengo como dato es alfa, que mide 60. Y fíjense que estoy en una situación exactamente igual a la anterior. Nada más que ahora difiere en qué? En el valor del El ángulo. ángulo. Pero la función que yo puedo tomar es exactamente la misma. O sea que, vamos a decir, nuevamente, ahora ya no es el seno de B, sino el seno de alfa. Va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Como estoy calculando la hipotenusa, la despejamos. La hipotenusa, que en realidad va a ser igual que el segmento AC, es igual al cateto opuesto sobre el seno de alfa. En nuestro caso será 18 dividido en el seno de 60. ¿Y eso cuánto me da? 20,78. 20,78. 78. ¿Están todos de acuerdo? A ver, Sí, profe. bueno, vamos Sí. a colocar 20,78. Listo. O sea que ya tengo C. Todo esto lo estamos haciendo considerando que estos triángulos que están formados acá son triángulos rectángulos, ¿no? Bien. BC, que en realidad va a ser el último que vamos a calcular, lo vamos a dejar pendiente y vamos a hacer BD. ¿Puedo calcular BD? Y bueno, sí, fíjense que BD yo lo tengo acá, graficado en este rojo, que está en rojo. ¿Sí? Bien. ¿Cómo haría para calcular ese BD? Con los datos que yo ya tengo. Fíjense que ahora yo ya tengo la hipotenusa y además tengo el cateto opuesto. Podría utilizar, Ahora sí sería podría utilizar la tangente o podría utilizar el coseno, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí, Bueno, lo hagamos con Podemos hacer coseno. Si ustedes quieren usar la tangente, les tiene que dar exactamente el mismo resultado, ¿no? O sea que el coseno de B, que como sabemos es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, ahora lo que yo quiero encontrar es ¿quién? El cateto adyacente, que es el que no conozco. ¿Sí?
O sea que esta hipotenusa que está dividiendo va a pasar multiplicando. Por lo tanto, el cateto adyacente, que en nuestro caso sería BD, va a ser igual ¿a quién? A la hipotenusa por el coseno de B. En nuestro caso, la hipotenusa, ¿cuánto valía? Valía 36. La hipotenusa más grande, ¿no es cierto? 36 por el coseno, ¿de quién? De 30. Bueno, en este caso, fíjense qué interesante, porque BD va a terminar dando igual que la base, si no me equivoco, que es 18. A ver si lo pueden corroborar. Yo le hice con la tangente y no me dio así. A ver los demás, chicos. Sería 36 por coseno de 30. Si no me equivoco, a ver, Es 18 por raíz de 3. en el caso de usar, Sí, en el eso caso da de 32. usar, en el caso de usar el coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Lo que yo no conozco es el adyacente. Entonces me va a quedar la hipotenusa multiplicada por el coseno de B. Perdón, no es coseno de B. Ya es una costumbre. Es una costumbre. Y lo voy a corregir ahora también acá. Es de tita. ¿Sí? Tita hemos dicho que valía 30. ¿Sí? ¿Cuánto vale el coseno de 30? Ah, vale 0,86. Perdón, esto no es 18. 18 por raíz de Da 3. 31,17. Sí. Sí, sí. Me estaba confundiendo. Lo que pasa es que me quedé recién con lo que teníamos acá. Bien. 31,17, ¿verdad? ¿Así es? Sí. Bueno, perfecto. Sí, profe. Entonces, ahora ya tenemos este cateto más grande. Ya puedo tachar esto que está aquí. ¿Cómo haríamos para encontrar BD? Perdón, BD ya está. A ver, voy a hacer las cosas bien. BD es el que ya está. Lo que me está faltando es BC. BC es este pedacito. Es este pedacito. ¿Cómo calcularíamos el BC? A ver, ¿a quién se le ocurre? Calculamos CD. Bien, esa sería una alternativa, ¿verdad? Calcular CD y restarle, o restar en realidad BD a CD, y eso nos daría este pedacito que está acá. Muy bien. ¿Cómo haríamos para calcular CD? De la misma forma en la que acabamos de calcular BD, ¿verdad? Nada más que utilizando el triángulo más pequeño. Inclusive podríamos trabajar con la misma función. Esto lo vamos a hacer en otro color y vamos a decir coseno de alfa es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Es decir, que el cateto adyacente, que en nuestro caso ahora es CD, va a ser igual a su hipotenusa, cuidado con esto, por el coseno de alfa. ¿Cuánto vale esa hipotenusa? La hipotenusa del triángulo más chiquito. Vale 20,78. Por el coseno de, ¿cuánto valía alfa? Valía 60, ¿verdad? Entonces, CD, perdón, ¿cuánto va a valer? $10,35.
¿Todos de acuerdo? Sí. Sí. Bueno. Ahora sí, ya podemos encontrar esa porción que nos están pidiendo a nosotros, que es el segmento BC, esto que está acá. ¿Mm? Y habíamos dicho que BC va a ser igual a BD, que es el segmento más grande, menos el segmento más chico, que era CD. En nuestro caso, BC vale 31,17 menos 10,35. Con lo cual, podemos concluir que BC, ¿cuánto vale? 20,82. 20,8. ¿Mm? Todo esto, por supuesto, metros, 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 ¿sí? Metros. Y en donde haya algún cálculo, podemos calcular todos los segmentos, serán metros. ¿Sí? Y ahora sí, ya podemos tachar lo último que nos estaban pidiendo. ¿Sí? Como verán, hay que estar muy atentos a este tipo de ejercicio. ¿Sí? Como les dije, más allá de que es un ejercicio bastante interesante, es un ejercicio de los que generalmente suelen tomarse en el parcial. ¿Sí? Así que, por favor, presten mucha atención, ¿sí?, a las consideraciones que podemos ir haciendo de acuerdo a cómo se vaya planteando el ejercicio. ¿Sí? Yo voy a hacer la misma trampita para seguir en la misma hoja, así no cambiamos. Bien. Perfecto. Voy a volver un poco para arriba para continuar. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio parecido. Vamos a hacer un ejercicio parecido. Nada más que vamos a hacer consideraciones de altura. ¿Sí? Vamos a hacer consideraciones de altura. Es el ejercicio 21. En el ejercicio 21 dice, el hilo de un barrilete se encuentra tenso y forma un ángulo de 54 grados 20 minutos con la horizontal. A ver, suponiendo que acá está la horizontal. ¿Sí? Ahí tengo la horizontal. El hilo de un barrilete forma un ángulo de 54 grados 20 minutos. Acá supuestamente está el barrilete. Y dice, nos está pidiendo que encontremos la altura del barrilete con respecto al suelo si el hilo mide 85 metros. O sea que esto que está acá vale 85 metros. Pero además dice que la persona que sostiene al mismo está a 1,50 m del suelo. O sea, cuidado. Acá hay un personaje, un individuo, que tiene el hilo y lo que nos están pidiendo es esta altura. Al piso, es decir, a donde está el muchacho. ¿Está claro? Yo sé que desde donde está el hilo hasta acá hay 1,50 m. Ese es el dato que nos da. ¿Sí? Entonces nos están preguntando, ¿a qué altura del piso va a estar? Insisto, atento a las consideraciones siempre que se hacen, porque suelen ir esas consideraciones también en los parciales. Muy bien, a ver. Con los datos, ¿qué podríamos sacar? Podríamos sacar este h, ¿verdad? Podríamos sacar este h, que es el opuesto a este ángulo. Ahora, antes de hacer cualquier tipo de operación, yo tendría que pasar este ángulo que está en grados y en minutos simplemente a grados. ¿Cómo lo hacíamos? Bueno, recordando que 60 minutos era igual a o equivalente a 1 grado. Por lo tanto,
20 minutos. ¿Cuántos son? Y bueno, esto será 20 minutos por 1 grado. 0,66, ¿verdad? No, 0,33. 0,33. Ahí está, ahora sí. Esto sería 2 sextos o 1/3, que como ustedes bien dicen es 0,33. O 0,3 periódico, ¿sí? Vamos a ponerle 0,33. Por lo tanto, el 54 grados 20 minutos es equivalente a 54,33 grados. Ahora sí, ya podemos utilizar la función trigonométrica que nosotros creamos conveniente. En este caso, ¿cuál podría utilizar para que me relacione todos los datos que yo tenga? Seno. El seno, ¿verdad? Muy bien. O sea que el seno de 54,33 grados va a ser igual al cateto opuesto, en este caso h, sobre la hipotenusa, que vale 85 metros. Ahora, como yo quiero saber cuánto vale la altura h, este 85 que está dividiendo va a pasar multiplicando, ¿verdad? O sea que la altura h va a ser igual a 85 metros por el seno de 54,33 grados. A ver, ¿cuánto sería eso, chicos? 68,85. 68,85. ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna diferencia? Yo me da 69,05. Ahí me parece que A mí también me da así, profe. hay un errorcito, ¿no? Ahí para 69,05 si no acortas la... por la compañera, para que, 69,05 también me da a mí. por las dudas para que revise la compañera, ¿sí? Vamos a dejarlo en 69, ¿sí? Un valor bastante aproximado. Entonces vamos a poner aproximado acá, ¿eh? Bien, pero como me estaban pidiendo la altura con respecto al piso, la altura total va a ser igual a h más el 1,50 m. ¿Sí? Esto, por favor, no se olviden las unidades. O sea que vamos a tener 69 metros más 1,5, y la altura total o la altura al piso real será de 70,5 metros. ¿Sí? Fíjense cómo varía en un muy pequeño valor, pero varía si hacemos las consideraciones que el problema nos indica. Es decir, nos están diciendo, señores, cuidado, no le estoy pidiendo la altura normal del triángulo, sino la altura que hay con respecto al piso. ¿Está claro, chicos? Sí. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer otro problemita. Vamos a hacer... ¿Les parece el 23 o el 24? ¿Cuál quieren? Les doy para que elijan. Yo olvido la asistencia, profe. Bien, bien. Ningún 23 y ningún 24. Pase la asistencia, profe, y deje de Macarena. Bueno. 23, hagamos. Ahí está, chicos. Ahí tienen la clave de la contraseña del día de hoy. Perdón, la clave de la asistencia del día de hoy.
Bueno. Hacemos, ¿cuál entonces? Estoy 23. escuchando que siempre participa uno o dos alumnos. A ver, ¿alguna compañera? Discúlpeme, caballero, ¿no? Vamos a darle participación a las damas también. No, por favor, hoy. A ver, ¿alguna de las chicas? ¿23 o 24? El 23, profe. El 23. Bueno, hagamos el 23. El 23 dice, desde un punto situado a 200 metros, medido con respecto a una horizontal, y respecto al pie de una torre, se observa que el ángulo hacia la cúspide es de 60 grados. Pregunta, ese ángulo hacia la cúspide de lo que hemos visto, ¿qué sería? ¿Un ángulo de elevación o de depresión? ¿Cómo, profe? No le he escuchado. Desde un punto Elevación. situado a 200 metros, acá estaría el punto. Hay 200 metros hasta el pie de una torre. ¿Sí? Y dice, se observa que el ángulo hacia la cúspide, es decir, hacia el extremo de la torre, es de 60 grados. O sea, esto que yo estoy midiendo hacia la cúspide es 60 grados. Ese ángulo sería de elevación o de depresión. De elevación. Elevación. De elevación. Perfecto. Lo que me están diciendo es cuánto mide la altura. ¿Cuánto mide la altura de la torre? Bastante simple, ¿no? ¿Cómo puedo encontrar la altura de la torre con los datos que tengo? Sacando la tangente. Sí, señor. Del ángulo. Perfecto. O sea que la tangente de 60 grados, en este caso, será igual al cateto opuesto, que es la altura, sobre el cateto adyacente, que es 200. Por lo tanto, la altura será igual a 200 por la tangente de 60 grados. Por lo tanto, ¿cuánto vale la altura, chicos, de la torre? 346,4. 300, ¿cuánto me dijo, señorita? 346,4. Muy bien. Bueno. A ver si los caballeros que son rápidos para los cálculos están de acuerdo. Está bien, está bien. Bueno, aprobó, señorita. Su compañero dice que está Sí, me perfecto. da igual. Muy bien, muy bien. Bueno. Listo. Hasta acá, casi todo lo que hemos visto está relacionado con, o sea, estos últimos problemas, ¿no? Están relacionados con triángulos, rectángulos. Ahora vamos a pasar a lo lindo. Ahora vamos a pasar a lo lindo. Vamos a ver qué pasa cuando trabajamos con otro tipo de triángulo. Para ello, vamos a encarar el ejercicio número 25. ¿Sí? Vamos a hacer algún apartado de esto, y que lo voy a dejar como muestra, obviamente, y a partir de ahí, ¿sí? Ustedes se van a encargar luego de hacer los restantes ítems. ¿Ok? Bien, vamos a plantear un triángulo oblicuo ángulo. Ahora, que podría tener esta forma, ¿sí? En realidad, las formas son netamente informativas. ¿Mm? Y yo voy a decir, esto es alfa, esto es beta, esto es gamma, esto es A, esto es B y esto es C. ¿Mm? Siguiendo además el orden que tendrían las letras en el alfabeto, ¿no es cierto? En este caso, fíjense que no hemos puesto
en los vértices con letras mayúsculas, sino que directamente hemos nombrado, ¿sí? A cada uno de los ángulos. Para el apartado A, que ustedes lo van a distinguir como el primer renglón que hay en el cuadrito que ustedes tienen, ¿sí? Hay un cuadro ahí con diferentes valores que ustedes van a tener que ir completando. En el apartado A, fíjense, me dice, el lado A es igual a 30. ¿Sí? Ustedes agreguen después, por favor, las unidades. El lado B vale 45. Y me están dando además un ángulo, alfa, que mide 40 grados. ¿Sí? Acá me están pidiendo que completen lo que falta, es decir, estamos resolviendo el triángulo. Eso significa que tengo que conocer todos los lados y además tengo que conocer todos los ángulos. Pero le están agregando un datito más que es el área. Recuerden que para calcular el área, ustedes pueden valerse ¿de qué? De las expresiones que vimos cuando, ¿se acuerdan cuando hicimos el resumen de la parte de geometría, ¿no es cierto? Y si no, bueno, ahora vamos a ver otra cosita que ustedes podrían aplicar, que es la famosa expresión o ecuación de Herón, ¿se acuerdan? Que servía para encontrar el área de cualquier triángulo. Bueno, ahora lo vamos a hacer también y lo vamos a refrescar un poquito. A ver, tengo el lado A, que está acá, para el primer ítem, ¿no? Tengo el lado B, que está acá, pero tengo el ángulo alfa. En principio, ¿podría aplicar teorema del coseno? Tengo dos lados y un ángulo. Pero ¿qué pasa? El ángulo que yo tengo no es el que están formados por A y por B. Así que, en principio, el teorema del coseno, por el momento, no lo podremos utilizar. Lo que sí podríamos utilizar sería el teorema del seno. ¿Sí? Entonces, por teorema del seno, lo vamos a utilizar para encontrar un ángulo, ya que tengo dos lados y tengo además un ángulo. Entonces, yo podría decir, A es al seno de alfa, como B, que es el otro dato que yo tengo, el otro lado, como B, es al seno de beta. Muy bien. Como A, B y alfa son datos, yo quiero encontrar cuánto vale el ángulo B. ¿Cómo haríamos? Bueno, a ver, este seno de beta que está dividiendo va a pasar ¿cómo? Multiplicando hacia el primer miembro. O sea, voy a tener seno de beta. Ahora, acá me va a quedar B. Y fíjense, el A, que está como numerador, va a pasar como denominador. El seno, que está como denominador, pasa como numerador. O sea que, en definitiva, acá yo voy a tener seno de alfa todo sobre A. ¿Está? Vamos a ir resolviendo eso primeramente. Entonces decimos, seno de beta va a ser igual a B, que vale 45, por el seno de alfa, o sea, por el seno de 40. Y todo esto dividido en A, que vale ¿cuánto? Vale 30. ¿Cuánto vale ese resultado? 0,96. ¿Todos de acuerdo? Sí, señor, 0,96. 0,96. Muy bien. 0,96. Como yo quiero saber cuánto vale el ángulo, ¿cómo hacíamos para despejar un ángulo de una función trigonométrica? Esa función... Profe, Sí, El arcoseno. Disculpe, Sí. no entendí de dónde sacó los valores. de los datos que yo tengo. A valía 30, B vale 45 y alfa vale 40. Ah, pensé que estaba haciendo otra cosa. Disculpe. Bueno, habíamos dicho que cuando yo quería despejar un ángulo, utilizaba su función trigonométrica inversa, ¿verdad? Entonces, beta va a ser igual
al arco seno de 0,96. ¿Y esto cuánto me da? Esto es aproximadamente 74, 73,73. va. Sí, yo hice acá el cálculo rápido utilizando un par de decimales más y me da 74,52. ¿Sí? Pero está bien lo que usted me está diciendo. O sea, ahora fíjense, yo ya tengo, a lo que tenía como dato, tengo para agregar uno más. Tengo el ángulo beta. O sea que tengo alfa, tengo beta. Y fíjense que esto ya me habilita a mí para que rápidamente yo pueda encontrar gamma. ¿En función de qué? De que la suma de los ángulos interiores de un triángulo vale ¿cuánto? 180. 180. 180. O sea que gamma será 180 menos alfa, que vale 40, y menos beta, que lo acabamos de calcular, vale 74,52. O sea que gamma, en definitiva, ¿cuánto va a valer? $65,38. Listo. En la resolución de mi problema, o de mi triángulo, yo ya tengo los tres ángulos. Tengo uno que me habían dado como dato y dos que acabamos de calcular. Me está faltando, para completar esta primera parte de resolución de triángulos, me está faltando simplemente el otro lado y que va a ser muy importante para lo que nosotros necesitamos hacer luego. Bien. Ahora, yo ya tengo los tres ángulos entonces y quiero encontrar cuánto vale C. ¿Qué podría utilizar o qué concepto puedo utilizar para encontrar C? Teorema del coseno. Ahora ya puedo usar el teorema del coseno, teniendo en cuenta que conozco B, conozco A, y ahora ya conozco el ángulo que forman entre ellos. Ahora, ¿puedo seguir utilizando el teorema del seno? Y sí, podría seguir utilizándolo. Sí. Entonces yo, considerando de que desde mi punto de vista es un poco más simple, lo voy a usar al del seno. Si ustedes quieren hacer el teorema del coseno, por favor háganlo y verifiquen de que les va a dar el mismo valor también. ¿Sí? Entonces yo voy a decir, fíjense, A es al seno de alfa, como, ahora como yo estoy buscando C, C es al seno de gamma. En este caso, como yo quiero encontrar C, es este seno de gamma quien está molestando, y que como está dividiendo va a pasar multiplicando a la otra expresión, ¿verdad? Al segundo miembro. En este caso, perdón, al primer miembro. Entonces C será igual a A por el seno de gamma sobre el seno de alfa. Si esto reemplazamos por sus valores, yo voy a tener que A vale 30 por el seno de gamma que vale 65,38 grados y esto dividido en el seno de alfa que vale 40 grados. ¿Sí? Con lo cual podemos concluir de que el lado C, que a mí me está faltando, ¿cuánto vale? Aproximadamente. $42,42 me da a mí. Bueno, perfecto. Entonces, Sí, esto era por ahí. aproximadamente 42,4. ¿Sí? Entonces, ahora sí, ya tengo todos o todas las incógnitas de mi problema resuelto. Ya conozco todos los lados y conozco además todos los ángulos. Pero recordemos que hay
una cosita más que me están pidiendo y es encontrar el área. ¿Sí? A ver, un segundito. Así. Hacemos esto para continuar en la misma hojita. Bien. ¿Cómo calculamos el área? Bueno, básicamente el área del triángulo se calcula como base por altura sobre 2. Cuando nosotros vemos que hay una situación, en este caso de un triángulo escaleno, en donde no hay mucha otra información, nosotros podríamos utilizar la ecuación de ¿quién? La ecuación o la expresión de Herón. Esto ya lo habíamos visto. En donde vemos que el área se puede calcular ¿de qué manera? Haciendo S por S menos A por S menos B por S menos C. A ver. Parece que genera miedo esta ecuación, pero no, no hay que tener miedo. ¿Qué es S? S era el semiperímetro. ¿Cómo calculamos el semiperímetro? Bueno, el perímetro de un triángulo es igual ¿a quién? A la suma de sus lados. Como yo estoy hablando de S como semiperímetro, S es el perímetro dividido en 2 simplemente. ¿Está claro? Por eso también la importancia de tener todos los lados para que yo pueda calcular el área. ¿Sí? Entonces, una vez que ustedes hagan A más B más C, lo que tienen que hacer es dividirlo en 2 y de esa manera encuentran cuánto vale S. Y luego, por supuesto, van reemplazando el S en estas expresiones y van reemplazando el A, el B y el C con los valores de lados que han ido encontrando. Y de esa manera, ustedes van a poder calcular cuánto vale el área de su triángulo. ¿Está claro, chicos? Fíjense que el cuadrito es bastante amplio. Tiene 1, 2, 3, 4, 7 ítems, en donde se les va dando diferentes datos. ¿Sí? En el segundo, fíjense que les da A y B, o sea, datos que les daba en este ítem, pero ahora les da gamma, o sea, les da el ángulo que forman esos dos catetos, esos dos lados. O sea que yo de movida ya puedo encontrar o ya puedo utilizar el teorema del coseno. ¿Sí? Y en el apartado número 5, fíjense, si lo tienen a mano, lo van a ver bien, les da los tres lados. Les da los tres lados como dato. Eso significa de que ustedes podrían encontrar los ángulos, ¿verdad? De acuerdo a los datos, ir encontrando los ángulos. ¿Sí? Recuerden que eso ya lo habíamos mencionado, ¿no? Bien. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Alguien quiere preguntar algo, chicos? Nadie. No. Bueno. Perfecto. A ver. ¿Qué ejercicio les gustaría que hagamos? ¿El 26 o el 27? ¿26? El 26. Bueno. El del Royal Caribbean. Perfecto. A ver.
Vamos a analizar siempre, hay que leer bien los datos, qué es lo que dice el enunciado. ¿Sí? Entonces, acá tenemos ejercicio 26. Dice, el capitán del crucero, Royal Caribbean, visualiza dos faros que están separados 3 kilómetros entre sí a lo largo de un tramo recto de la costa. Determina que los ángulos formados entre las dos visuales a los faros y la visual dirigida perpendicularmente a la costa miden 15 y 35 grados respectivamente. ¿Mm? Y nos hacen 3 preguntas. ¿Cuál es la distancia que está el crucero a la costa? ¿Qué tan lejos está el crucero de cada uno de los faros? ¿Sí? Del faro A y del faro B. ¿Sí? Hay una figurita esquemática abajo de ese enunciado que, como yo les decía, ilustra un poco las situaciones y es muy importante siempre hacer la interpretación de eso también, ¿no? A veces ustedes van a tener la figurita y a veces será parte del problema, ¿no? A ver, más o menos así sería. ¿Mm? Esta es la perpendicular. Esta es la perpendicular. Hay un ángulo de 15 y hay un ángulo de 35, que es lo que nos decía el problema con respecto a la perpendicular a la costa. Acá está el faro A y acá está el faro B. Me están pidiendo una serie de cuestiones, ¿no? O sea, a ver, esta distancia que está acá es de 3 kilómetros. Vamos a terminar de colocar todos los datos. ¿Hay algún otro dato? Y en principio no hay ningún otro. ¿Sí? Lo que sí me están pidiendo, ¿cuánto vale esta distancia? Que le podemos llamar DA. Nos están pidiendo esta distancia. DB. Y además me están pidiendo la distancia que hay desde el barco hacia la costa. O sea que me están pidiendo P. Bien. ¿Hay algún otro dato? No. Bueno, este es un problemita bastante interesante porque hay algunas cosas para deducir. ¿Sí? Por ejemplo, esto que está acá, yo le puedo llamar XA, y esto que está acá, le puedo llamar XB. Yo sé, siempre hablando desde el faro, por ejemplo, hasta la perpendicular, ¿no? Desde el faro a la perpendicular le llamo XA, y desde el faro B hacia la perpendicular le llamo XB. ¿Qué podríamos deducir de acá, chicos? Que XA más XB, ¿cuánto es? 3 kilómetros, ¿verdad? O sea que la distancia que hay, sumada, desde los faros a la perpendicular, sumada a las dos, me va a dar los 3 kilómetros. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Yo acá puedo optar por hacer diferentes cosas. A ver, yo podría decir, y dependiendo a lo que yo decida, voy a obtener los resultados de una situación o de otra. Igual, al final, como siempre les digo, los resultados tienen que ser los mismos. Yo desde acá puedo decir que XA sería igual a tener 3 menos XB. O bien, podría tomar esta otra relación, es decir, XB va a ser 3 menos XA. Yo para resolver mi problema puedo tomar o esta distancia o esta, cualquiera de las dos. Pregunta, si yo tomase a este dibujito y lo tomo como dos situaciones distintas, es decir, yo voy a tomar el triángulo que está a la izquierda, ¿sí? Que es este. Acá yo tendría XA, acá está P, y esto es 15. Y por otro lado, yo tengo el otro triángulo. Esto es 35.
esto es P, y esto es XB. ¿Hay alguna relación entre los dos triángulos? ¿Qué les parece? ¿Está bien? Sí. ¿Hay alguna relación entre los dos? ¿O no hay relación entre ellos? ¿Qué les parece? Puede ser que los dos se resuelvan de la misma forma. Primero analicemos si es que hay relación o alguna relación entre los dos. Después vemos cómo resolverlo. Comparten el mismo cateto. La distancia P es la misma, o como dijo el compañero, los dos triángulos tienen o presentan un mismo cateto que es el valor, o la distancia que hay desde el barco hasta la costa. O sea que yo podría plantear algún tipo de relación trigonométrica o razón trigonométrica que me relacionen para ambos triángulos este cateto que está acá. Bien. Yo lo voy a hacer con las tangentes. Si alguien lo quiere hacer con otra función, pruébelo a ver qué resultado les da, ¿sí? Para el primer triángulo, yo voy a decir la tangente de 15 es igual al cateto opuesto, es decir, a XA, sobre el cateto adyacente, que es ¿quién? P. De acá, yo puedo decir que P va a ser igual a XA sobre la tangente de ¿cuánto? De 15. ¿Sí? Este pasó multiplicando y luego la tangente que estaba multiplicando pasó a dividir. ¿Ok? Del segundo triángulo, yo puedo decir que la tangente de 35 va a ser igual al cateto opuesto, que para él será XB, sobre el cateto adyacente, que es P. O sea que al despejar P, yo tendré XB sobre la tangente de 35. Ahora, yo tengo que P es igual a esto y P es igual a esto. ¿Qué es lo que podría hacer? Podría igualar las expresiones. ¿Sí? Puedo igualar las expresiones. Entonces, yo voy a tener X de A sobre la tangente de 15 va a ser igual a X de B sobre la tangente de 35. Bien, pero tenemos un problema cuando llegamos a esta conclusión. ¿Significa que está mal? No, no significa que está mal. Significa de que estamos en un lugar en el cual tengo una expresión y tengo dos incógnitas, ¿verdad? Que son X de A que no conozco y X de B que tampoco conozco. Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué es lo que podríamos hacer? Reemplaza por X de A por 3 menos X de B. Bien, bien. Utilizar alguna de estas dos, ¿verdad? Poner a X de A en función de X de B, o bien X de B ponerlo en función de X de A. La decisión es toda mía. O sea, yo puedo tomar o la primera o la segunda opción. Por una cuestión de orden, vamos a tomar la primera, ¿sí? Y decimos que a X de A lo vamos a poner en función de X de B. Entonces, reemplazo X de A por esta primera relación que tengo acá. O sea, esto será 3 menos X de B sobre la tangente de 15. Y esto será igual a X de B sobre la tangente de 35. Ahora sí, ya esta expresión que ha quedado acá, me ha quedado en función de una única variable. En este caso, X de B. ¿Sí? Lo ideal
acá sería pasar esta tangente multiplicando para aquí y esta tangente pasa multiplicando para acá. ¿Sí? Para tratar de buscar la forma de que yo pueda despejar justamente x de b. ¿Sí? Bueno, haciendo eso entonces me va a quedar 3 menos x de b que multiplica a la tangente de 35 y esto será igual a x de b que multiplica a la tangente de 15. ¿Bien? Ahora esto ya va tomando un poquito de forma. Nada más que yo voy a tener que aplicar propiedad distributiva acá porque así como está todavía no puedo despejar x de b. Entonces, aplicando la propiedad distributiva, yo voy a tener 3 por la tangente de 35 menos x de b por la tangente de 35. Y esto será igual a x de b por la tangente de 15. Ahora ya tengo la posibilidad, por lo menos, de poder asociar los términos en donde está la incógnita que yo quiero despejar. Por ejemplo, yo podría pasar este que está negativo a este segundo miembro, ¿sí? Y de esa manera yo tendría 3 por tangente de 35, que será igual a x de b por la tangente de 15 más x de b por la tangente de 35. ¿Sí? Muy bien. Ahora, fíjense que acá, ¿qué podría hacer en el segundo miembro? Podríamos sacar factor común xb, ¿no es cierto? Entonces yo lo voy a hacer y digo xb será igual a la tangente de 15 más la tangente de 35. Y esto es igual a 3 tangente de 35. Muy bien. Como yo quiero saber cuánto vale xb, todo este paréntesis que está multiplicando va a pasar como dividiendo, ¿verdad? O sea que x de b va a ser igual a 3 por la tangente de 35 que divide ¿a quién? A la tangente de 15 más la tangente ¿de quién? De 35. Ahora, fíjense que todo esto que yo tengo acá ya es dato, ¿verdad? Así que yo podría sacar cuánto vale x de b. ¿Alguien me podría decir cuánto vale x de b? Si Luciano Corral deja de molestar un cachito en la pizarra, vamos a andar mejor. No le sin querer, profe. Estaba con el celular en la mano. Bueno, ¿cuánto vale aproximadamente? Profe, a mí me da 2,18. Bueno, sí, podría ser, por lo menos está dentro de los valores. 2,18, esto sería en kilómetros, ¿verdad? En función a los datos que nosotros tenemos. Muy bien, eso significa que ya podría encontrar cuánto vale x de a. X de a era igual a ¿quién? A 3 menos, en este caso, 2,18, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuánto vale x de a? ¿0,82? Así es. 0,82 kilómetros. Bien, ya tengo x de a, ya tengo x de b. Vamos a subir un poquitito para ver la gráfica y veamos cómo nos pueden servir esos valores. Bien, fíjense que yo podría reemplazar x de a o x de b en cualquiera de estas.
expresiones, ya que teniendo x de A o x de B, yo puedo encontrar P, y P era la distancia que hay desde el barco a la costa, que es una de las incógnitas que me estaban pidiendo. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, vamos a hacer eso. Nosotros dijimos que P era igual a x de A sobre ¿quién? A ver si recordamos. Sobre la tangente de... A ver, chicos. La tangente de 15. O sea que, en nuestro caso, será 0,82 dividido en la tangente de 15. ¿Cuánto les da P? Es decir, la distancia que hay desde el barco a la costa. $3,06. Bueno, lo pongamos como 3,1, ¿sí? ¿Les parece? Está bien. Bueno, o sea que esto es en kilómetros. Muy bien. Listo. Ya tengo P. Ya tengo P. Si yo lo hago, con la otra expresión tendría que obtener exactamente lo mismo, ¿verdad? Es decir, haciendo P, a ver, ahora haciendo X de B sobre la tangente ¿de quién? Ahora de 35. O sea que yo tendría 2,18 sobre la tangente de 35. Y esto también da 3,1 aproximadamente. ¿Sí? Listo. Sí. Pero ahora me estaban pidiendo además cuál es la distancia que había del barco a cada uno de los faros. Si yo tomo el primer triangulito, el que tenía aquí, esto era la distancia de A. Ya tengo P, yo sé que esto mide 15, y además ya conozco esto. Esto mide 0,82. ¿Cómo puedo hacer para calcular? Habíamos dicho que esto era 3,1. ¿Cómo hago para calcular la distancia A con los datos que tengo? Pitágoras. Pitágoras. Esa sería una forma. Entonces, por Pitágoras. ¿Hay alguna otra forma? Podríamos hacer o utilizar alguna razón trigonométrica, ¿verdad? Y podríamos decir Sí. que el seno de 15 es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, que en este caso es de A. El cateto opuesto de 15 vale 0,82. O sea que DA va a ser igual al cateto opuesto sobre el seno de 15. Que en nuestro caso será 0,82
que es el opuesto, sobre el seno de 15. En función a estos datos, ¿cuánto les da la distancia de A? Casi 3,2, ¿verdad? Aproximadamente. Y de la misma manera, 3,1. claro, y más o menos, utilizando ese mismo concepto, podríamos llevarlo para el otro triángulo, ¿verdad? Para poder hacer la distancia que hay desde el barco, pero al otro faro. Porque ahora yo tengo acá 35. Esto hemos dicho que valía 2,18. AP ya lo conocemos y vale 3,1. Así que me está faltando esto. Así que lo mismo de recién, como dijo un compañero, lo podríamos hacer por Pitágoras para encontrar cuánto vale la diagonal, o bien podríamos utilizar alguna razón trigonométrica, como la del seno, si queremos, o bien podríamos utilizar la del coseno, nada más que en ese caso yo tendría que ya utilizar el valor de P, ¿no es cierto? Ya que P sería el cateto adyacente o formador de 35 en este caso. ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Muy bien. Sí. Perfecto. Y vamos a hacer un último ejercicio por hoy, y ya los voy a dejar descansar por mi parte. Igual, si hay alguna duda, con algún ejercicio, por favor, me avisan, ¿sí? Bueno, Profe, sí, lo escucho. en la parte de arriba, cuando usted comienza a hacer, o sea, cuando empieza a distribuir, hay una parte que no sigo sin entenderla. Y ha esperado que yo termine el ejercicio para preguntarme. Es para matarlo, ¿no? A ver, acá. Acá es donde está el cursor. Donde pone el 3. O sea, cuando empieza a Acá. distribuir Aquí. y después pone el 3. Bueno, Sí, ahí. bueno, primero que nada, eso surge de qué? De que como yo tengo una expresión con dos incógnitas, la idea es ponerla en función de una única incógnita. ¿Sí? Entonces, como yo acá tengo una igualación entre dos expresiones, ¿sí? Que tienen fracción, la idea es pasar cada uno de los cocientes multiplicando hacia el otro miembro. ¿Sí? ¿Está claro eso? Entonces, esta tangente de 35 pasa multiplicando al primer miembro y la tangente de 15 pasa multiplicando al segundo miembro. Y bueno, como acá yo tengo un paréntesis en donde hay una expresión algebraica, lo que tengo que hacer es aplicar la propiedad distributiva. Luego de aplicar la propiedad distributiva, ya se me hace mucho más simple reunir o asociar los términos semejantes. En este caso serán los términos que tienen la misma incógnita, que son XB. Entonces yo este que está negativo lo pasé para el otro miembro, para el segundo miembro. Y a partir de ahí, bueno, después saqué factor común y listo. Ya todo lo demás es paso algebraico. ¿Sí? Bueno, voy a suponer que sí entendió. No, Bien. sí, no problema. Bueno, ya estamos, la verdad que estamos muy sobre la hora, así que yo voy a parar acá